tardes, un gusto saludarlos. Espero que hayan sido muy bendecidos por Dios estas vacaciones, que la hayan pasado bien, aunque estén en casita, pues espero que hayan tomado mucha energía para continuar en nuestro proceso educativo en este segundo trimestre. Entonces, como siempre, estamos ante la santa presencia de Dios y oremos su santo nombre. Para hoy tenemos como propósito conocer los métodos de separación de mezclas a partir de su estado. Entonces, como siempre, la asistencia se llevará a través de la aplicación en modo, lo cual se va a hacer a través de un quiz, el cual está habilitado solamente el día 13 de abril hasta las 5 de la tarde. Procuremos que sea antes de las 3 porque a las 3 comienzo a tomar asistencia. La asistencia se reportará inmediatamente ese día. Para los estudiantes que no realicen la actividad correspondiente, se va a pasar el reporte inmediatamente a los padres de familia. Ese mismo día, después de las 3 de la tarde, estaré llamando a los padres de familia de los estudiantes que no hayan realizado la actividad. Como enseñanza tenemos que las mezclas se separan por métodos físicos. Básicamente eso. Y ya vamos a mirar cada uno de esos métodos. Como contextualización tenemos que, teniendo en cuenta la composición de una mezcla homogénea o heterogénea, se plantean diferentes métodos de separación, entre los cuales están decantación, filtración, separación magnética, tamizado, destilación, cristalización o evaporación, cromatografía, centrifugación y flotación. Cada uno de ellos cuenta con un proceso que permite obtener las sustancias iniciales. Entonces, listo, tenemos tres preguntitas básicas. Primero, ¿cuál es el método para separar un sólido y de un líquido? Segunda, ¿qué propiedades físicas se deben tener en cuenta para separar dos líquidos? La tercera, ¿cuáles son los métodos de separación de las mezclas heterogéneas y homogéneas? Esas preguntas, pues ustedes al final tendrán que sacar sus propias conclusiones porque el día de hoy la idea es que ustedes miren cuáles sirven para separar sólidos con líquidos, cuáles sirven para separar líquidos con líquidos, qué métodos se utiliza para separar sólidos de otros sólidos y cuáles hacen parte de la separación de mezclas heterogéneas y cuáles de la separación de mezclas homogéneas. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa conceptual el cual abordará en pequeñas proporciones. La idea es que ustedes lo apunten, o recuerden para el video cuando ustedes consideren. Y la idea es que aquí vamos a abordar varias cositas. Entre ellos tenemos que las mezclas se pueden dividir en homogéneas. Acuérdense que homogéneas son las que no se pueden diferenciar a simple vista. Y mezclas heterogéneas, las cuales se pueden ver a simple vista que son totalmente diferentes. Entre sólido y sólido tenemos dos métodos de separación: el tamizado y el electromagnetismo. Entonces aquí ya podemos contestar una pregunta. ¿Cuál sirve para separar de sólido a sólido? Este. Para separar de sólido a líquido tenemos varios ejemplos. Tenemos uno que se llama decantación, que lo vamos a mirar ahorita. El otro método es centrifugación. Decantación, vamos a mirar de qué consiste la centrifugación también. La filtración, también vamos a mirar la destilación, aunque la destilación se utiliza generalmente. Yo cambiaría esta destilación de acá, sólido y líquido, y lo pasaría de líquido a líquido. La destilación es un método que aquí no estaría, sino estaría de líquido a líquido. Y el último método que se llama cristalización. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Y para separar líquido a líquido se puede utilizar varios métodos. Los más populares: destilación, decantación y el pipeteado, que no es tan común. Y para separar gas a gas, que es ese método, no lo vamos a ver el día de hoy, se llama licuefacción, pero no lo vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Digamos que para separar cada una de las sustancias se tienen en cuenta diferentes aspectos físicos. Vamos a mirar que algunos de ellos son el punto de ebullición. Acuérdense del punto de ebullición que lo vimos el periodo pasado. También vamos a tener en cuenta otro aspecto que es la densidad, otro aspecto que es el diámetro de la partícula, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con el primero de ellos, la decantación. La decantación, ¿para qué se utiliza? Se emplea para separar líquidos que no se disuelven el uno con el otro. Me explico. Que son insolubles o inmiscibles. Es decir, por ejemplo, tenemos agua y aceite. En este caso, el agua, en este caso, ¿qué tenemos que tener importancia antes de continuar? La densidad, ¿listo? Recuerden una cosa del periodo pasado. Cuando hicimos una cosita de esas en el laboratorio, yo les dije a ustedes, los líquidos más densos siempre están abajo. Repito, los líquidos más densos siempre van a estar abajo. Los líquidos menos densos siempre van a estar en la parte superior. En este caso yo quiero separar agua y aceite. Lo pongo en esto que se llama un embolo de separación o embudo de decantación.
diferentes nombres, realmente conoce con embudo de decantación, es el nombre más conocido. Tengo agua con aceite, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tiene una pequeña abertura donde el agua, como es más densa que el aceite, por eso está abajo, más densa, el agua va a salir primero, ¿listo? También lo puedo utilizar para separar, profe. Por ejemplo, si yo tengo arena y la arena siempre se va a salir acá, ¿puedo separar arena de esto? Claro, como la arena es más densa, va a salir primero la arena, posteriormente saldrá el agua y finalmente el aceite. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, en un embudo de decantación, el cual se puede hacer de una manera totalmente experimental con una botella en la casa, lo podemos hacer, vamos a tener una especie de llave donde vamos a meter varias sustancias problema, en este caso puede ser agua y aceite, como el niño que está acá, donde primero va a salir el agua y finalmente queda el aceite ahí. Ahí podemos separar agua de aceite. Entonces, lo importante es que, varios puntos importantes. Lo primero, la densidad. Y segundo, también tenemos que tener en cuenta, eh, pues aparte de la densidad, es que tiene que ser agua, o sea, dos líquidos, o un líquido y un sólido que sean inmiscibles, es decir, que no se mezclen entre sí. ¿Listo? Entonces acá tenemos una pregunta típica, pregunta problema, pregunta de quiz. Por ejemplo, hoy, ¿cuál de esas sustancias saldrá primero? Entonces tenemos tres sustancias, R, L y J. Y nos preguntan que por qué. Seguramente primero salga R. ¿Y por qué saldrá primero R, profe? Porque R es más denso que L y que J. Por eso sale primero. Entonces, R, como está abajo, cuando está más abajo es más denso, por eso va a salir primero. ¿Listo? Básicamente es eso. Segundo método, la filtración. La filtración se utiliza para separar sólidos y líquidos donde el sólido es no soluble, ¿listo? Útil para separar sólidos no solubles de líquidos. Por ejemplo, profe, un ejemplo típico cuando hacemos el juguito en la casa. Ahí van a quedar las pepitas y pasamos un colador. El colador hace las veces de un filtro, donde las pepitas del juguito van a quedar en el colador y abajo pasa todo lo que es el líquido, ¿cierto? ¿Cómo se filtra, digamos, en el laboratorio? Se utiliza un papel filtro, que es el papel que está acá. También utilizado a veces en las cafeteras. En las cafeteras donde se hace el café normalmente se mete un papel filtro. Hoy en día ya viene con una malla que hace las veces de papel filtro. ¿Listo? Básicamente, ¿qué queda? En el papel va a quedar todo el residuo sólido y abajo pasa todo lo que es líquido. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y es que ese sólido tiene que ser no soluble y son mezclas heterogéneas, líquidos sólidos no solubles. Por ejemplo, si cogí una panela y la agregué en agua, pues tengo agua panela, ¿cierto? En ese caso el sólido se volvió soluble, en este caso el filtro no servirá de nada. Pero en el caso del café sí, porque las pepitas del café van a quedar aquí arriba. Otro ejemplo, si tengo agua con piedritas, entonces paso el agua, ¿cierto? Las piedritas van a quedar acá en el filtro y el agua va a salir acá, básicamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, hay una pregunta, ¿sabe cómo se filtra el agua del río Bogotá? Bueno, el agua potable de Bogotá, más bien, no es que el río Bogotá, el agua potable de Bogotá. El agua potable tiene un sistema de filtración a través de ciertas arenas o ciertos gravas. En este caso el agua la vertimos acá y aquí tenemos arena fina, arena gruesa y grava. Básicamente el agua se mete por este lado y a medida que va bajando se va filtrando hasta que sale agua limpia. Esa imagen que tenemos acá con el mouse, la imagen de la derecha, es la planta Bisner, la planta que produce el 70% del agua en Bogotá. Y básicamente lo que tenemos acá son filtros, como esa que tenemos acá en el Quita, pero tamaño muy grande. Y lo que hacen es filtrar el agua de Bogotá, porque el agua de Bogotá, como la pueden ver ustedes acá, al principio, cuando baja del, digamos así, del embalse, no viene tan limpia, aunque usted mira el embalse y parece transparente, pero a través de ciertos procesos físicos y químicos podemos ver que no está tan limpia. Entonces, una vez se filtra, el agua sale como la conocemos, como la vemos en la llave, totalmente cristalina, sin nada de tierras o impurezas. El tercero se llama separación magnética y únicamente se utiliza para separar ciertos compuestos
con potenciales magnéticos, como el hierro, de otros. Por ejemplo, acá en este caso tenemos agua, qué pena, hierro y harina. ¿Cómo hacemos para separar el hierro de la harina, profe? Sencillo, cogemos un imán y el hierro va a quedar pegado al imán y la harina va a quedar sin nada de hierro. Obviamente esto es a medida de experimento. Para separar totalmente el hierro de la harina, para poder hacer esto tendríamos que tener un imán de mucha capacidad, que es casi imposible acá. Los imanes normales no tienen toda esa capacidad. ¿Y dónde se utiliza? Vamos a gran escala. En los rellenos sanitarios, cuando llega la basura, la gente cuando no recicla adecuadamente, sobre todo en los países como nosotros, que son los países que no hay una conciencia ambiental, se utilizan este tipo de prensas que se llaman electroimanes, donde recoge todo lo que tenga hierro y ciertos compuestos magnéticos. Se saca acá y eso finalmente es reciclado. También se utiliza en la minería. En este caso es una minería de aluminio y está sacando todo eso que se ve acá, es aluminio. El aluminio también tiene un potencial magnético, pero se utiliza unos imanes especiales, unos electroimanes especiales. El cuarto ejemplo que vamos a ver es el tamizado. Es parecido a la filtración, pero ¿en qué cambia? Que como vimos en la filtración, qué pena me devuelvo, en la filtración es para separar sólidos de líquidos. Recuerda el juguito. Cuando se hace juguito, las pepitas digamos, del tomate árbol o de cualquier fruta van a quedar acá y el juguito sale acá, ¿cierto? En el, en el tamizado sirve para separar sólidos de otros sólidos. ¿Cómo así, profe? Sí. ¿No han visto que a veces cuando hacen una receta de cocina y van a hacer un pan, lo pasan primero por un colador? Sí, eso sirve para qué? Para que la harina salga más fina. En este caso, eso que conocemos acá es un tamizado de un laboratorio. ¿Para qué sirve? Para hacer un análisis de suelos. ¿Qué es eso, profe? Cuando tenemos un suelo, digamos en una finca y se quiere hacer un cultivo a gran escala, lo que se hace es pasar esa muestra de suelo por acá y va a quedar diferenciado en ciertas medidas. Lo más grande se llama grava, que son unas piedritas que se ven, vamos a simple vista, la arena, que son mucho más pequeños, y hay una más pequeña todavía que se llama arcillas. Dependiendo de la composición de cada una de estas, se sabe que es un tipo de suelo diferente y que sirve para una u otra cosa. Los ingenieros agrónomos o los ingenieros agrícolas se dedican a hacer este tipo de estudios. Nosotros también lo utilizamos. Ya le dije, por ejemplo, cuando utilizamos para separar la harina en panadería o cuando hacemos en la construcción, cogemos y cernimos la arena para que no se haga con piedra, ¿cierto? Muchas veces los maestros de obra, los que tengan papás o familiares que son maestros de obra, lo utilizan para separar ¿qué? Las piedras grandes de la arena y poder hacer una mezcla más adecuada. ¿En eso qué importa? Los diámetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque importa los diámetros. Porque si vamos a, por ejemplo, a cernir el jugo con un colador muy grande, pues va a pasar todas las pepas. Si lo hacemos con un colador muy pequeño, pues seguramente la filtración sea mayor. Por eso acuérdense que cuando nosotros utilizamos en cualquier ejemplo, utilizamos un filtro, por ejemplo, de tela, va- el tamizado va a ser mucho mejor, pero ¿cuánto se demora haciendo ese tamizado? Mucho tiempo. Entonces, por eso se utilizan diferentes diámetros para que cuando termine de hacer el tamizado, se pueda saber de qué diámetro era y qué porcentaje había de cada una de ellas, ya sea grava, arena o arcilla. Siguiente método muy importante, utilizado por allá para hacer cervecita y todas las bebidas, la mayoría de bebidas alcohólicas. Recuerden que las bebidas alcohólicas son para mayores de edad, preferiblemente no consumirlas. ¿Listo? Se utiliza para separar líquidos de otros líquidos. En este caso los líquidos son miscibles, es decir, que se mezclan entre sí. Por ejemplo de ello, el agua con alcohol. El agua con alcohol, entonces, o agua con sal también puede ser. También se sirve para separar sólidos de líquidos, pero se utiliza industrialmente y sobre todo para separar líquidos de líquidos. En este caso, ¿qué tiene importancia? Los puntos de ebullición. Voy a hacerlo, aunque acá la imagen es explicada con agua, lo voy a explicar con agua y alcohol. Supongamos que aquí está el agua y en este caso va a salir el alcohol. El alcohol tiene un punto de ebullición de 76 grados. ¿Listo? Lo voy a explicar acá. Entonces, aquí es con agua y sal. Aquí vamos a explicar que si fuera agua y alcohol. En este caso el alcohol a los 76 grados, aunque realmente puede ebullir a una temperatura muy mayor, pero bueno, a los 76 grados comienza a ebullir, pasa por este filtro, listo, ebulle,
porque ya acuérdense que eso hasta 76 grados sale el alcohol, porque el agua no se evapora, porque el agua necesita 100 grados centígrados. Entonces el agua sigue ahí, está calientica, pero no se evapora, mientras que el alcohol sí. Pasa por ese filtro, aquí el alcohol ya se enfría y posteriormente cuando se va enfriando se va condensando. Recuerden que cuando se disminuye la temperatura, los gases pasan a estado nuevamente líquido. Lo vimos el periodo pasado con todo lo que vimos del ciclo del agua, ¿cierto? Y finalmente el alcohol va a salir por acá. Eso se utiliza sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen bebidas como aguardiente, donde hay agua, donde se utiliza alcoholes. Bueno, y acá les voy a contestar una pregunta. ¿Qué pasa porque los alcoholes, digamos así, los alcoholes industriales y eso, pueden dejar ciego a una persona? Y el alcohol que llaman no, que realmente no es apto para beber. Entonces, que esos alcoholes tienen un mal proceso de destilación, que hace que pasen muchas cosas acá. ¿Por qué? Porque la temperatura no es exactamente la que tiene que ser de 76 grados. Puede aumentar o disminuir. Cuando aumenta, por ejemplo, a 78 o a 80 veces, pueden pasar otros compuestos como cetonas y otros compuestos que son altamente dañinos para nuestro cuerpo, cosa que pueden dejarnos ciegos. El alcohol, también utilizado para heridas, tampoco se puede ingerir, por lo mismo. Ese alcohol que se puede ingerir es un alcohol que tiene un proceso de destilación tan bueno que no solamente cumple con tantos procesos y con temperaturas tan específicas que cuando una persona se lo consume no le va a hacer daño, digamos así, en grandes rasgos, dejarlo ciego o algo así. Sin embargo, pues sabemos que el alcohol es malo para el cuerpo, genera problemas para el hígado y problemas en los riñones. Voy a explicarlo acá con agua y sal. Es importante que entiendan esto, el agua y el alcohol, porque es el más utilizado. Voy a explicar agua con sal, aunque eso es un proceso que no se utiliza, no se lleva a cabo porque sería muy costoso, pero este sí. En este caso tenemos agua salada. Queremos que el agua salga aparte y la sal quede acá. Entonces ponemos a hervir esto a 100 grados centígrados. El agua va a pasar por acá, ebulle. Acá comienza a enfriarse y a medida que se va enfriando se va condensando. Y posteriormente en este recipiente vamos a tener agua pura y la sal va a quedar acá en forma de cristales. Ya vamos a ver ese proceso. ¿Por qué les digo que no se utiliza tanto esa agua con sal y se utiliza agua con alcohol? Porque cuando tenemos agua con sal o agua con otro compuesto, utilizamos un proceso que se llama cristalización o evaporación, que es un proceso que se lleva a cabo muy seguido. ¿Cómo, profe? Sí, tenemos en este caso agua y tenemos sal. Pensemos en el agua de mar. Recuerde que la sal en ese caso es un sólido miscible, es decir, su mezcla es perfecta con el agua. Es decir, no se ve a simple vista la sal y a simple vista el agua. Piensa en el agua de mar. Se hacen grandes piscinas de agua con esa sal y se dejan ahí quietas. Esta agua, por acción del sol, se evapora y finalmente vamos a tener acumulaciones de cristales de esta manera. Esto en este caso es sal marina. ¿En nuestra casa podemos hacer eso? Sí, en un experimento que se podría hacer en el laboratorio en el colegio, cogíamos agua con mucha sal, poníamos a hervir el agua hasta que se evaporara y finalmente tendríamos algo como esto, donde la sal se ve al fondo del recipiente de esta manera. ¿Por qué? Porque ya todo el agua ebullió y la sal quedó acá en el fondo. Séptimo ejemplo, la flotación. Y es un proceso parecido a este que vimos por acá al principio, de decantación, donde básicamente lo que queda abajo, porque era más denso, acuérdense que entre más abajo es más denso, se saca. En este caso se utiliza el mismo principio, pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso no tenemos un sistema de decantación, sino tenemos un sistema de flotación. Pensemos en una piscina. En una piscina quedan muchas cosas en flotación. ¿Por qué? Porque todo lo que queda arriba es porque es menos denso que el agua, como por ejemplo las grasas. A través de ciertos filtros se saca toda esta grasa o a través de forma mecánica como estas hojitas y el agua queda 100% pura. No les quise mostrar el video para que no les dé un poquito de asco, pero pueden buscarlo en YouTube. Hay varios videos donde, digamos así, a través de ciertos procesos, toda la grasa queda en la parte de arriba de la piscina y se utiliza ciertos sistemas para limpiar eso, ciertos filtros. Entonces sale grandes cantidades de grasa del cuerpo de nosotros
en las paredes de la piscina, ¿listo? Entonces en este caso, acuérdense que como la grasa queda arriba, es menos densa que el agua, ¿listo? Básicamente es eso. En la flotación tú lo que haces es sacar de forma, digamos, mecánica o de forma manual toda esa grasa o todas esas hojas que quedan ahí, ¿listo? Octavo, ya vamos a acabar. El octavo es la cromatografía. ¿Y para qué se utiliza esa cromatografía, profe? Se utiliza para separar, por ejemplo, tinta de un compuesto como agua. Por ejemplo, yo quiero separar un experimento sencillo. Quiero separar esta tinta de un esfero y saber cuántos colores tiene ahí. Entonces, fácil. Ponemos una puntica de ese marcador en este papel. Luego lo metemos a una sustancia que tenga agua o alcohol y lo dejamos durante un tiempo. El agua va subiendo, esta tinta va a subir por cromatografía, por capilaridad, qué pena, y vamos a diferenciar todas las capas que tenga de color este marcador. Básicamente, para eso se utiliza, para separar, por ejemplo, la tinta de un marcador, pero también se utiliza para otras cosas. Industrialmente se utiliza para separar gases de otros gases, para separar líquidos de otros líquidos. En este caso, ¿qué estamos separando? En este caso estamos separando todo, digamos, en este caso estamos separando los colores o la pigmentación que les dieron para hacer este marcador. Muchas veces también se utiliza esta cromatografía para separar la posible composición de una pintura. Por ejemplo, en una casa de una persona muy famosa pintan de cierto color, pero digamos, el color es muy único. Entonces quieren mirar qué composición tenía esa pintura. Básicamente lo que hacen es eso mismo, le agregan un poco de pintura a un papel y esperan un tiempo y a través de esto, los papeles especiales que hay, se puede mirar qué tonalidades le dieron para que llegara a ser este color. Entonces se utiliza para eso. Pues les digo, industrialmente se utiliza sobre todo para separar ya sea esas pinturas, pero para separar también eh, gases de otros gases. En problemas, por ejemplo, ambientales, para separar, por ejemplo, quieren saber que una industria está contaminando de cierta cantidad de gases, ¿cierto? Entonces quieren saber qué tipo de gases es. Se utiliza un método que se llama cromatografía de gases y se separan un gas de otro y saben qué porcentaje es un gas, qué porcentaje es de otro gas, básicamente. Y el último método que vamos a mirar el día de hoy se llama centrifugación. La centrifugación es un método muy particular, se utiliza mucho en medicina, bastante diría yo. ¿Qué se hace? En esto que se llama una centrifugadora, como una especie de licuadora, como la que tenemos en la casa, pero que, digamos, gira unas altas o muy altas revoluciones. Esta es una chiquitina, las grandes son mucho más eficientes. En lo que se coloca la imagen acá, pero básicamente es el mismo ejemplo. Tienen un motor que gira muy, muy rápido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Sirve para separar líquidos de otros líquidos y para separar líquidos, digamos, de sólidos que son muy, muy difíciles de separar, como por ejemplo la sangre. En la sangre humana, si queremos analizar el porcentaje de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, se utiliza para, una vez se centrifuga, acá tenemos sangre normal. Recuerde que es como una licuadora, ¿listo? Gira muy, muy rápido. Al girar a tanta velocidad, aumenta, digamos que así, eh, la, digamos, la aceleración es mucho mayor que la gravedad, ¿cierto? Entonces por eso es que se separa. Generalmente funciona a 4000 RPM, 4000 revoluciones por minuto. Básicamente es una velocidad muy, muy alta, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante acá? La densidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos sangre. La sangre es un compuesto que es como este tipo. Queremos separarla. Entonces, básicamente, la sangre, después de ser centrifugada, tenemos tres porcentajes. Tenemos un porcentaje que saca, que se llama glóbulos rojos, el otro porcentaje que va a estar más arribita se llama glóbulos blancos y finalmente el último porcentaje se llama plasma y plaquetas. Cuando una persona, por ejemplo, tenía anemia, ¿cierto? Queda por acá los glóbulos rojos, es decir, tiene una cantidad de glóbulos rojos muy bajitos. Entonces dicen, usted tiene anemia porque la cantidad de glóbulos rojos es muy baja. ¿Para qué más se utiliza esto? Se utiliza para hacer procesos, por ejemplo, de aislamiento de bacterias o de virus. Cuando tenemos bacterias o virus y se quiere analizar rápidamente, hoy que está tan famoso esto, se puede centrifugar esa bacteria, estos virus, para mirar qué porcentaje es, y digamos así, para estudiarlos más a fondo. También se utiliza esto. Pero básicamente se utiliza en varias partes de la biotecnología
¿Qué es biotecnología? La aplicación de la biología en tecnologías, como por ejemplo en el tratamiento de aguas residuales. Las aguas que nosotros vertimos en las ciudades, digamos, desarrolladas, esas aguas no son vertidas a los ríos, sino que primero pasan por un tratamiento y eso se utiliza a través de la biotecnología o también para la medicina. ¿Listo? Chicos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden hacer el quiz. Como siempre, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Por favor, recuerden hacer el quiz. Recuerden estar muy pilas. Este tema no se ha terminado. Esta es la primera parte que tenemos. La segunda parte va a ser dentro de 15 días y vamos a tener un hermoso taller. Y dentro de 3 semanas terminamos es con una videoclase. Recuerden que dentro de 8 días es festivo. Entonces no los vamos a ver. Dentro de 15 días tenemos un taller de repaso de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Chicos, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente.